Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alimentarnos con la palabra de Dios hoy en este día maravilloso que Dios nos da. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos y específicamente en el capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 34. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Palabra del Señor. El contexto, hermano, nos presenta a Pablo en su segundo viaje misionero, en esta ocasión acompañado por Silas. Los versículos 11 al 15 nos narra la experiencia maravillosa que tuvo una mujer llamada Lidia junto con su familia, porque escucharon el Evangelio de Cristo y se convirtieron al Señor. Los versículos 16 en adelante nos presenta, hermanos, un milagro maravilloso de liberación. La Escritura dice que había en esa ciudad de Filipos una mujer con espíritu de adivinación. Y la Escritura nos narra que esta mujer seguía a Pablo y a Silas y proclamaba públicamente: estos son siervos del Dios Altísimo. Y esto hacía por varios días. Y como dice la Escritura, en determinado momento Pablo se molesta
se disgusta con esta mujer y entonces manda al espíritu de adivinación que salga de ella en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y saben qué? El milagro sucedió. El espíritu salió. Este gran acontecimiento, este gran milagro maravilloso de liberación, pudiéramos pensar que la gente alrededor hubiera gritado y alabado a Dios por haber hecho tan grande milagro y por haberse manifestado de esa manera, pero no sucedió así. Este milagro maravilloso provocó una situación adversa para Pablo y para Silas, pues los dueños, los amos de esta mujer se molestaron, hermanos, porque pues las ganancias ya no iban a recibirlas. Había cesado la fuente de su ganancia. La Escritura dice que estos hombres tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades y los acusaron ante las autoridades competentes. La acusación fue triple. En el versículo 20 nos dice que mencionaron su procedencia, los acusaban de ser judíos. Y esta acusación, hermanos, tiene que ver con el antisemitismo y nos da a conocer que ya para ese tiempo había esa tendencia entre los romanos, esa actitud de hostilidad sistemática y negativa hacia el pueblo judío. Así es que había ese tipo de situación, hermanos. Había hostilidad, había aborrecimiento, había maltrato. La acusación giraba en torno también a que ellos, Pablo y Silas, alborotaban la ciudad. El versículo 20. Quiero decirles que la aceptación del Evangelio suele provocar, por un lado, aceptación en algunos, pero oposición en otros. Y ante estas diferentes situaciones, hermanos, se provoca mucho alboroto en ocasiones. La acusación giraba en torno también a la enseñanza. Dice el versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pablo, hermanos, como era su costumbre y su ministerio, proclamaba el Evangelio de Cristo, y uno de los elementos implicados en el mensaje de salvación es precisamente presentar a Jesús como Señor. Y este mensaje metía a los romanos en problemas. ¿Por qué? Porque según la cultura romana y según la creencia romana, había un solo Señor, y este era el César. Entonces por eso decían, están enseñando, están proclamando cosas que no nos es lícito escuchar ni hacer, porque los romanos tenían a su Señor, que era César, y Pablo predicaba acerca del Señor de señores, el Señor Jesucristo, y por eso los acusaban. Pero la acusación, hermanos, provocó no solo el que enjuiciaran a Pablo y a Silas, sino que provocó mucho desorden, descontento en el pueblo. Y es algo impresionante, porque de allí, hermanos, se desata una situación muy complicada, muy adversa, de mucho sufrimiento, de mucho dolor para Pablo y para Silas. El versículo 22 nos dice que les rasgaron las ropas. En la sociedad, hermanos, en las comunidades, suceden a veces situaciones donde la gente que está alrededor se enardece. ¿Han visto ustedes alguna comunidad enardecida queriendo, entre comillas, hacer justicia
contra algunos hombres? ¿Han visto el comportamiento de esa gente enardecida contra tales personas? Es algo impresionante. Cuando era más joven, hace cientos de años atrás, yo vi una situación parecida. Allí cerca de donde vivía, donde crecí, hermanos, se había establecido una colonia. Y esa colonia se regía por un gobierno interno. Y lo que decidía allí la junta de ese gobierno se hacía. De tal manera que cuando alguien del gobierno de ahí, de esa colonia, decidía sacar del terreno, porque apenas se estaban posicionando, a cierta familia, lo hacían, hermanos, de una manera muy despectiva y cruel. Quemaban su jacal, quemaban sus pertenencias y los llevaban fuera de la colonia a empujones, los golpeaban, les gritaban, los maltrataban. Bueno, imagínese usted una escena así sobre el apóstol Pablo y Silas. Era una situación muy complicada, muy adversa. Gloria a Dios por estos hombres que pudieron soportar todo esto. Les rasgaron las ropas, dice el versículo 22. Versículo 22, la segunda parte, dice que los azotaron con varas. En la ley judía estaba escrito el límite para los que merecían ser azotados con varas. En el libro de Deuteronomio, hermanos, lo podemos encontrar. Y en la ley de Moisés decía que 40 azotes era lo máximo que se debía dar a una persona. De hecho, la cultura judía los guió o lo manejaban así: 40 azotes menos uno. Pero cuando hablamos del pueblo romano, hermanos, hablamos de que ellos no tenían medida. Y se hace ver en el pasaje, pues dice que los azotaron mucho, que los golpearon más de 40 veces. Así es que imagínese usted, hermano, la situación que estaban viviendo Pablo y Silas. Rasgaron sus ropas, los llevaron a empujones y ahora les golpearon la espalda, los azotaron con varas, abrieron su carne, los hirieron de manera impresionante. El versículo 23 y 24 nos dice que los echaron en la cárcel. Y no solo los llevaron a la cárcel ahí en un lugar cómodo, porque la cárcel no es un lugar cómodo, sino que lo llevaron al calabozo de más adentro. Hermanos, la situación, la condición de Pablo y de Silas era sumamente adversa y desesperante, porque los introdujeron a un lugar oscuro, los introdujeron a un lugar frío, húmedo, y no solo eso, sino que los amarraron al cepo, los pies. Un cepo a veces era un objeto de madera donde podían meter los pies y los aseguraban ahí, no se podían mover. Era algo sumamente incómodo y angustiante para ellos. Quiero enfatizar en toda esta situación que estaban viviendo, porque, amados hermanos, estamos viviendo tiempos de angustia. Y ahorita vamos a ver de qué manera actuaron, de qué manera se comportaron estos dos grandes hombres de Dios. El versículo 25 al 34 nos muestra la actitud de Pablo y Silas. A pesar de ser maltratados, a pesar de ser burlados, escarnecidos, a pesar de estar en una situación muy denigrante, hermanos, muy incómoda,
muy angustiosa. Mire lo que dice la Escritura acerca de la actitud de Pablo y de Silas. Versículo 20, la primera parte dice: pero a medianoche orando. Noten ustedes, esto nos dice que Pablo y Silas tuvieron una actitud de oración. Es algo impresionante. Pero ellos se comportaron tal como debe ser. Quiero decirles, hermanos, que el ser humano está hecho para reaccionar de diferentes maneras ante la adversidad de la vida. Algunos reaccionan de manera positiva y esto trae crecimiento, trae madurez, trae bendición a la persona que así lo hace. Pero hay otras personas que reaccionan de una manera negativa y para ellos el resultado es negativo, por supuesto. Aquí encontramos a dos hombres de Dios que, a pesar de la situación adversa, ellos se portaron como debe ser un cristiano en este mundo. El versículo 25, la segunda parte, dice que cantaban himnos a Dios. ¡Qué actitud! Esto nos muestra una actitud de adoración aún en medio de la situación adversa y angustiante que estaban viviendo. Esto es algo maravilloso. Cantaban himnos al Señor. El versículo 25, la tercera parte, dice: y los presos los oían. Y esto nos habla, hermanos, de un testimonio cristiano fiel a pesar de la situación adversa que estaban viviendo. Pablo y Silas no se avergonzaban de dar testimonio de Jesucristo aún allí encerrados y golpeados en la cárcel. Pablo y Silas aprovechaban todo momento y aún esos momentos de dificultad para predicar y dar testimonio del Evangelio del Señor. Así es que, hermanos, esto es algo digno de imitar, no negar a su Señor, sino al contrario, aprovechar para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 26 nos habla de la manifestación de Dios. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ante tal actitud, amados hermanos, ante tal actitud de estos hombres de Dios, el poder de Dios se manifestó. El pasaje no dice explícitamente que Dios provocó el terremoto. No dice explícitamente que fue Dios quien rompió las cadenas de los presos. Pero el contexto general de la Escritura nos dice que Dios está en control de todas las cosas. Y que así como sucedió en esa ocasión, en muchísimas más otras ocasiones, Dios se dejó ver, Dios se manifestó a través de la propia naturaleza y de eventos maravillosos sobrenaturales. Si es que gloria a Dios por la intervención de Dios. Los versículos 27 al 34, hermanos, nos narran la conversión del carcelero y de su familia. El resultado de tal testimonio de Pablo y de Silas produjo la conversión del carcelero y su familia. La narrativa nos dice que cuando se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas, el carcelero se levantó asustado, pensando en que se habían escapado los presos, y quiso quitarse la vida, porque había una ley romana. Cuando a alguien se le encargaba un preso y se le escapaba, esa persona que custodiaba a ese preso, se le aplicaba el castigo dictado a la persona que estaba cuidando. Y por eso es que
El carcelero intentó quitarse la vida, pero Pablo le gritó: no te hagas nada, aquí estamos. Y eso fue algo impresionante para el carcelero. Se acercó a Pablo y ahí dice que se inclinó ante ellos. Yo creo que Pablo y Silas lo levantaron rápidamente, porque solamente a Dios se le da adoración. Pero el punto, amados hermanos, es que este hombre, viendo la maravilla de Dios, viendo la integridad de estos hombres, viendo el testimonio de estos hombres, hermanos, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Me han convencido con su testimonio. Y bueno, la Escritura nos narra que Pablo y Silas le predicaron el Evangelio a él y a su casa. Es algo maravilloso, hermanos. Estamos hablando de cosas que son milagros del Señor, porque la conversión de un hombre, hermanos, implica la intervención del Espíritu Santo, implica la intervención de Dios. Por eso cada conversión es un milagro obrando en la persona. Amén. Ahora veamos, hermanos, los efectos consecuentes en tiempos de angustia. Quiero que vayamos ya pensando en la aplicación. Hasta ahorita lo que he dicho es la narrativa del pasaje, pero quiero ponerlos a pensar y les hago una pregunta. En este tiempo de angustia, en este tiempo, hermanos, de adversidad, ¿cuál es el efecto que está provocando en usted? ¿Cuál es su actitud como hijo de Dios, como hija del Señor, como cristianos? Voy a mencionar parte de lo que son los efectos que surgieron en Pablo y Silas en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de adversidad. Menciono, número 1, la fe inquebrantable. El efecto que provocó la situación adversa en Pablo y Silas fue una fe inquebrantable. A pesar de la situación adversa y angustiosa, Pablo y Silas se fortalecieron en la fe. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. Cuando un hombre confía en Dios verdaderamente, los tiempos de adversidad y angustia los convierte en una plataforma donde se exhibe la gloria de Dios, el crecimiento espiritual de los cristianos y la salvación de los perdidos. Dios se manifestó a través del terremoto. El Espíritu Santo se manifestó a través de convencer al carcelero y a la familia de él, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, esto es algo maravilloso. Su familia fue alcanzada por el Señor. El Espíritu Santo les guió de alguna manera a que se arrepintiesen y que hubieran obtenido la salvación. Ahora, ¿qué efecto produce en usted este tiempo de angustia? ¿Una fe inquebrantable? ¿Qué está produciendo en usted? ¿Una fe inquebrantable? ¿O su fe se está debilitando? ¿Cómo está actuando en este tiempo de adversidad? ¿Cuál es su comportamiento ante este tiempo que estamos viviendo? Este tiempo nos mete en angustia. Hay mucha gente angustiada, temerosa, molesta, desesperada. ¿Cómo está obrando usted como cristiano, como cristiano? Recuerdo, hermanos, que en este tiempo, más bien menciono, uno de mis hermanos
Se le vino la adversidad a la vida de una manera impresionante. Muere su mujer. Por servir al Señor lo corren del trabajo. Y estando sirviendo al Señor, le suceden cosas que dice uno: ay caray, ¿qué está pasando? Pero a pesar de eso, usted puede platicar con él y lo ve de una manera firme. Podemos decir que este tiempo de angustia, de adversidad para él ha sido positivo, en el sentido de que él ha permanecido en la fe y a diferencia de su pasado, está avanzando en la fe. Él está predicando el Evangelio de Jesucristo. He visto a otros hermanos en este tiempo que en lugar de avanzar en la fe, están retrocediendo en la fe. Y esto no es para nada provechoso, ni para sí mismo, ni para la obra del Señor. Estamos hablando de los efectos positivos en Pablo y Silas. Hablamos de una fe inquebrantable, pero también hablamos de un servicio fiel. A pesar de la situación adversa y angustiosa, Pablo y Silas adoraron a Cristo y predicaron el mensaje del Evangelio. Cuando un hombre confía en Cristo verdaderamente, hermanos, los tiempos de adversidad los aprovecha para adorar a Dios y predicar el mensaje de salvación. Amén. Pablo y Silas estaban golpeados, ensangrentados, atados en el cepo, pero esta situación adversa y angustiantes no los detuvo para cantar, para adorar a Dios. Tampoco los detuvo para predicar el Evangelio glorioso de Cristo. Gloria a Dios. ¿Recuerdan en los primeros siglos, hermanos, los cristianos perseguidos? Cuando los llevaban al Coliseo, daban testimonio de su fe. Cuando los tomaban prisioneros y los llevaban al Coliseo para matarlos, les preguntaban y les decían: niega a Cristo como Señor y proclama a César como tu Señor y vive. Y amados hermanos, conocemos la historia. Cuando eran devorados por los leones, se escuchaba la adoración sincera. Los himnos que cantaban estaban llenos de algo especial. Era la sangre de los mártires ofrecidos en sacrificios para Dios. ¡Qué actitud, amados hermanos! ¡Qué actitud! ¿Cuáles son los efectos positivos que ocasionaron en la vida de Pablo, de Silas, en esta ocasión? Otro de los efectos positivos fue la expansión del reino de Dios. A pesar de la situación adversa y angustiosa, Pablo y Silas fueron instrumentos usados por Dios para engrandecer su reino en el corazón del carcelero y de su familia. Cuando un hombre confía en Dios, verdaderamente los tiempos de adversidad y de angustia los convierte en campos para sembrar. Se siembra la semilla del Evangelio eterno, hermanos, y se cosechan en los corazones arrepentidos y consagrados al Señor, así como la Escritura nos está presentando hoy. Pero todo eso depende de la actitud que tomemos los cristianos ante la adversidad y las situaciones difíciles de la vida. Así es que, amados hermanos, vamos cerrando el mensaje. Es tiempo de afirmarnos en la fe y de madurar. Amados hermanos, esto que estamos viviendo en este tiempo de pandemia debe de darnos sabiduría para vivir la vida cristiana. ¿Saben qué? Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. La palabra de Dios nos dice que irán empeorando las cosas, las situaciones. Esta pandemia va a pasar,
esta situación adversa va a pasar. Dios permite todo esto para que usted y yo como cristianos avancemos, maduremos en la fe. Dios permite todo esto, amados hermanos, para que nosotros crezcamos y hagamos crecer el reino de Dios en los corazones de aquellos que todavía no se determinan a seguir a Jesús. Muy triste será si la iglesia del Señor no aprovecha este tiempo y avanza. Muy triste será, porque vamos a tener más oportunidades, pero se sufrirá más. Así es que, amados hermanos, es tiempo de afirmarnos en la fe y de madurar. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, el débil que se fortalezca en el Señor, el retirado que vuelva al camino del Señor, los mundanos, los carnales que vivan en el Espíritu del Señor. Debemos, hermanos, madurar en este tiempo. Es tiempo de adorar al Señor siempre. Es tiempo de predicar el mensaje de salvación. Es tiempo de ayudar a los perdidos a encontrar el camino a casa, el camino a la patria celestial. Hermanos, trabajemos por el Señor y llevemos el Evangelio a todo aquel que podamos. Permítanme orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a aquellas personas que todavía no deciden seguir a Cristo. Oramos por todos ellos. Pedimos, Señor, que en este tiempo se arrepientan, como ya algunos lo han hecho. Oramos, Señor, para que tomen conciencia de la gran necesidad que tienen de encontrar la salvación contigo. Padre, oramos por tus criaturas, oramos por todas aquellas personas que están expuestas en este tiempo de pandemia. Oramos por los médicos, oramos por todos los que están de alguna manera trabajando, Señor, y expuestos. Pedimos la bendición para todos, pedimos protección, pedimos salud, pero más pedimos la salvación tuya. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos.